mucho calor. Hermanos, estamos estudiando una serie de predicaciones que se llama Discípulos de Cristo. Estamos estudiando una serie de predicaciones que se llama Discípulos de Cristo. ¿Qué es un discípulo de Cristo? ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es un hombre o una mujer que una vez que han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, han tomado la decisión, han tomado la firme decisión de consagrar su vida a Cristo de tal manera que sus acciones, sus pensamientos, su vida depende completamente de Cristo. Su carácter, su manera de pensar, de actuar, refleja a Cristo. Traigo a la memoria aquel pasaje del libro de Hechos cuando dice la palabra de Dios que los primeros creyentes fueron llamados cristianos en Antioquía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos hombres, estas mujeres vivían de acuerdo a la voluntad de Cristo. Ese es un discípulo. Quiero decirles, hermanos, que un discípulo de Cristo, un cristiano, no es una persona que está exenta de momentos complicados o de momentos difíciles. Yo podría decirles como cristiano, ¿verdad?, que he tenido momentos hermosos en la vida, he tenido momentos de éxito, he tenido momentos en los cuales he sonreído, me he regocijado, pero también hemos tenido momentos como persona, como familia, en los cuales hemos llorado, nos hemos sentido afligidos, preocupados o incluso desesperados. Y sin embargo, vamos a aprender el día de hoy que en medio de toda esa adversidad, un discípulo es una persona que sabe actuar correctamente. Y de allí que el título de la predicación del día de hoy se llame Las adversidades en la vida del discípulo. Las adversidades en la vida del discípulo. Vamos a leer el libro de Lamentaciones, capítulo 3, por favor. Lamentaciones capítulo 3, versículos 31 al 33. Quiero utilizarlo para introducirme en la predicación del día de hoy. Lamentaciones 3, 31 al 33. Dice la palabra de Dios: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Va de nuevo. Porque el Señor no desecha, ¿qué dice? Para siempre. ¿Te ha pasado, hermano, hermana, que esa adversidad que llegó a tu vida se prolongó por mucho tiempo? ¿Te ha pasado que esa adversidad no lleva una semana, no lleva un mes, sino quizás lleva años? Y de repente vamos delante de Dios y decimos: Señor, ¿hasta cuándo? Quizás a veces decimos a Dios: Señor, ¿cuándo me vas a responder? ¿No escuchas mi oración? ¿No te has acordado de mí? ¿No me has visto? E incluso algunas veces nos pasamos todo este tiempo pidiéndole perdón a Dios porque decimos: bueno, a lo mejor Dios me está castigando por algo, ¿no? Yo he predicado con hermanos y me han dicho: pastor, es que ya le pedí perdón a Dios por todo, ya no sé por qué pedirle perdón, porque yo creo que me está castigando por algo. El autor, hermanos, de Lamentaciones, un hombre llamado Jeremías, durante más de 40 años vivió una situación de aflicción, de adversidad. Y como todo ser humano, llegó un momento en el que él se afligió tanto, y sin embargo, a través del tiempo, Dios le fue mostrando su amor, su gracia, su misericordia, y él llegó a la conclusión de que el Señor no lo hace para siempre. De que Dios no es alguien que está jugando con la vida del ser humano, con la vida de sus hijos. Dios no es alguien que se alegra en humillarnos o en afligirnos, no. Al contrario, es alguien que se apiada de nosotros según sus muchas misericordias. Y en medio de esa misericordia, seamos jóvenes, adultos o ancianos, en medio de esa misericordia, de esa tierra seca y árida en la que se convierte nuestra vida, nos vamos a dar cuenta el día de hoy que algo puede florecer. Hay algo, hay un propósito de Dios, pero tenemos que aprender a llegar hasta el final. Insisto, Dios no es alguien que está experimentando con nuestra vida.
No es alguien que se deja impulsar por el capricho o por el prejuicio de nuestra vida. Siempre la adversidad, cuando se enfrenta correctamente, trae un buen resultado a la vida del cristiano. Punto número uno. Vamos a hablar entonces, hermanos, cómo actúa Dios. No sé si se alcanza a ver bien la imagen, hermanos. Es una persona cargando una roca pesada. Está doblado ya a sus rodillas. Y en medio de esa roca hay una leyenda que dice problemas. Lamentaciones capítulo 3 entonces nos enseña, hermanos, que Dios es alguien que actúa con base en su amor, con base en su misericordia. Muchas veces los problemas son resultado a veces de malas decisiones, a veces son hechos circunstanciales que terminan afectándonos a nosotros, o a veces simple y sencillamente no tienen una razón. Y sin embargo están allí. El problema es que muchas veces el cristiano no actúa como un discípulo de Cristo. ¿Qué hace un discípulo de Cristo? Hermanos, no sé si alcanzan a ver esta bocina, incluso no sé si para los hermanos que están en la transmisión, aquí a mi derecha tengo una bocina. Esta bocina, hermanos, la he cargado antes, está muy pesada. Si usted pasara adelante y tratara de cargarla, probablemente podría. Está muy pesada. A lo mejor en este momento usted podría cargar esta bocina, echársela al hombro y caminar una calle, 2 calles, 3 calles, 5 calles, pero ¿podría caminar 100 calles con ella? ¿Podría ir todos los días de la semana con ella? No. Llegará un momento en que se cansaría. Pero ¿qué pasaría si en ese caminar usted se encuentra un amigo o una persona y te pregunta: oye, ¿por qué estás cargando esto? ¿Desde dónde lo vienes cargando? Bueno, tengo 10 calles, vengo con ella cargando 10 calles. ¿Y por qué la cargas? ¿La vas a ocupar? No. ¿La vas a conectar a algún lugar? No. ¿Vas a un concierto musical? No. Entonces, ¿por qué la vienes cargando? ¿Sí me explicó? Entonces, ¿por qué la vienes cargando? 2, ese amigo te dice: oye, ¿te ayudo? Y le dices: no, gracias. Oye, pero vienes cansado, ya vienes sudando, ya vienes agotado, mira cómo estás, ya ni siquiera puedes dar un paso más, dámela, te ayudo. Dices: no, yo puedo solo. Y te vas. El ser humano a veces es así con sus problemas. ¿De qué nos sirve cargar con los problemas? ¿De qué nos sirve pasar todo el día pensando? Es que yo tengo esto, yo tengo el otro, yo tengo aquello, yo. Cuando como seres humanos nos pasamos y vamos por la vida cargando con nuestra bocina, cargando con nuestros problemas, llega un momento en que se convierte en una carga tan pesada que no vamos a poder llevarla. Y al final de cuentas, hermanos, la pregunta es: ¿de qué nos sirve cargarlos? La persona te pregunta: ¿la vas a conectar? No. ¿Vas a un concierto? No. ¿Vas a dar una conferencia pública? No. ¿Para qué la vienes cargando? No, nada más porque sí. Dios es alguien que está a nuestro lado diciendo: yo puedo cargar con tus problemas. Echa sobre Jehová tu carga, dice el libro de Salmos. Pero nosotros le decimos a Dios: no, yo puedo solo. Y la prueba de que no podemos solos, como dije hace rato, es que en nuestro diálogo interior todo el día estamos dando vueltas y vueltas. Y llegamos a la noche y soñamos con eso y tenemos pesadillas. Y nos despertamos gritando y en el peor de los casos no dormimos. Oye, pero ¿por qué no te duermes? Porque nada más estoy pensando en esto. No, echa sobre Jehová
tu carga. Él está actuando con misericordia, dice el 32, antes se aflige. Hermanos, hay ocasiones en las que Dios permite que las cosas pasen en nuestra vida para probar nuestra fe. ¿Qué hace un discípulo? Un discípulo lleva esa carga delante de Dios. Un discípulo sabe, como dice el versículo 32, que Dios, en su amor, en su inmenso amor para con nosotros, está compadeciéndose de nosotros y está cerca de nosotros diciendo: oye, estoy aquí para ayudarte. 2, ¿cómo trabaja Dios en nosotros? Es decir, ¿qué propósito tiene? ¿Qué propósito tiene al permitir? Escucha, hermano, ¿qué propósito tiene Dios al permitir que pase el tiempo y tú y yo sigamos en medio de esa adversidad? Porque el título de la predicación de hoy se llama Las adversidades del discípulo. ¿Qué propósito tiene Dios? Bueno, quiero que me acompañen, por favor, a ver la vida de 2 hombres. Vamos a ver la vida de David. Primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 16, versículo 32. Primero de Samuel, capítulo 32, por favor. Y en el primer libro capítulo 16, versículo 13. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 13. En este pasaje de la Biblia, hermanos, vamos a encontrarnos a un hombre llamado David. Quiero hablarles un poco de David. Primero de Samuel 16, 13. Dice así la palabra de Dios. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Llamo su atención al frente. En este momento, cuando David es ungido como el nuevo rey de Israel, tendría entre 15 y 17 años de edad. ¿Cuántos años tienes, Abdías? 15 años. Eloy, ¿cuántos años tienes? 19. Tenemos aquí 2 jovencitos. Abril, ¿cuántos años tienes? 15. ¿Te puedes imaginar que a los 15 años de edad este muchacho es ungido como rey? Y tú dices, tuvo la vida fácil. Ser un rey a los 15 años de edad, qué padre, porque como rey lo vas a tener todo. No, a ver, espérame. A esta edad fue ungido como rey, pero no podía ascender al trono todavía porque Saúl estaba gobernando. En realidad David tomó posesión del trono muchos años después. Vayan conmigo a 2 de Samuel 5:4. Recuerden, David tendría entre 15 y 17 años de edad cuando fue ungido como rey. Pero en realidad él ascendió al trono un tiempo después. Vamos a ver el 2 libro de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Y vamos a ver, hermanos, qué tiempo pasó. 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Era David, ¿qué dice? Lean conmigo. De 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Ayúdenme. Matemáticas básicas. A la maestra no le preguntamos, ella va a saber perfectamente. Hermanos, si David tendría entre 15 y 17 años de edad y comienza a reinar a los 30, ¿cuántos años pasaron? 15 o 13 años de edad. ¿Qué pasó con David durante esos 13 años? El rey Saúl lo estuvo persiguiendo en todo lugar. Quería matarlo. Tuvo que abandonar su casa, su esposa, sus bienes, sus propiedades, y un día tuvo que terminar vagando
y fingiendo ser loco para poder entrar a la tierra de los filisteos con tal de salvar su vida, porque el rey con todo su ejército, a donde quiera que David iba, lo perseguía con el propósito de matarlo. ¿Te puedes imaginar, hermano? 13 o 15 años de edad. Pero a veces el cristiano tiene un año, una semana, un mes, 2 años, viviendo una situación de adversidad. Y después dice, no, ¿de qué me sirve ser cristiano si Dios no hace lo que yo le digo? Hace 5 años que estoy orando a Dios y Dios no responde. Yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, yo doy mi ofrenda, yo doy mi diezmo, yo trabajo, yo participo en la obra y parece que eso a Dios no le importa. Durante esos 13 o 15 años de edad, durante esos 13 o 15 años de periodo en el que David fue ungido rey y subió al trono, ¿cómo era su comunión con Dios? ¿Renegó de Dios? No. ¿Abandonó su fe por Dios? No. Era un hombre que todos los días oraba a Dios, dependía de Dios, puso su vida en las manos de Dios. Vamos a retroceder un poquito, allí en 2 de Samuel capítulo 3 versículo 1. Enfrentó guerras, fue formándose un ejército propio, fue enfrentando enemigos. ¿Y qué es lo que fue pasando en ese ínter? Dice 2 de Samuel capítulo 3 versículo 1 lo siguiente: hubo larga guerra entre la casa de Saúl, el rey, y la casa de ¿quién? De David. Pero notemos lo que dice la siguiente parte: pero David se iba, hermanos, fuerte. ¿No dice debilitándose? No, dice fortaleciéndose. Hermanos, ¿cómo es un discípulo de Cristo? Un discípulo de Cristo es un hombre o una mujer que, en virtud de que ha confiado su vida en Cristo, aun cuando esa adversidad pasa las semanas, los meses o los años, él se va fortaleciendo. ¿Sí se dan cuenta que está en guerra su casa y la del rey? Pero él se va fortaleciéndose, y la casa de Saúl se iba debilitando. La adversidad hizo que David se convirtiera en un hombre maduro, en un gran guerrero. Cuando David llega al trono, es un hombre de 30 años de edad, acostumbrado a la batalla, a la guerra, a la adversidad, pero es un hombre con fe. ¿Cómo actúa, cómo trabaja Dios en nosotros a través del tiempo? En la medida en la que como discípulos de Cristo dependemos de Él, Él nos va fortaleciendo para que, llegado el momento en el que esa adversidad termine, nosotros seamos hombres o mujeres emocionalmente, mentalmente fuertes, fortalecidos. ¿Sí te das cuenta, hermano, hermana? Va de nuevo. ¿Está buscando Dios destruirnos a través de la adversidad? No. ¿Está buscando qué entonces? Fortalecernos. La pregunta es, ¿tenemos la fe como David para buscar la fortaleza? ¿O terminaremos como muchos cristianos hoy, alejados de Dios? Hay muchas personas que ya no vienen a la iglesia. Dios no respondió a mis oraciones. Dios no hizo lo que yo le pedí. Dios no me cumplió. Él me falló. No, Dios no falla. Dios es fiel. Dice su palabra que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. El hecho de que Dios sea todopoderoso no significa que va a hacer todo lo que yo le pido. Él va a hacer todo lo que esté dentro de su voluntad, de su soberanía, para alcanzar los propósitos que tiene para nuestra vida en un periodo de tiempo determinado. Y que una vez terminado el tiempo, tengamos paciencia. ¿Qué es la paciencia bíblica, hermanos? La paciencia bíblica es la capacidad de un cristiano de soportar por muy largo tiempo una adversidad con fe.
Eso significa que no todos somos pacientes. Algunos lo son, otros no lo somos. Porque la paciencia en la Biblia es la capacidad de soportar la adversidad por una semana, por 2 meses, por un largo tiempo. Y sin embargo, confía en Dios. Pero ¿cuál es el problema común del ser humano en medio de la adversidad? Que trata de comprenderlo todo. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y si Dios es sabio, significa que nos dio la capacidad de pensar. Y los seres humanos queremos entender todo. Es que yo quiero comprender. Escucha, el ser humano dice, yo quiero comprender por qué me pasa esto. Muchas veces, como pastor, hermanos se acercan conmigo y dicen, pastor, pero es que ayúdeme, yo quiero comprender por qué. Yo le digo, hermano, pues yo tampoco lo sé. No, pues que yo pensé que usted me iba a ayudar, entonces ¿de qué me sirve? No, pues yo no lo sé todo. No puedo comprender por qué. Lo que yo veo en la Biblia es que el discípulo de Cristo no es llamado a tratar de comprenderlo todo, es llamado a confiar en Dios. Esa es la diferencia entre un cristiano común y un discípulo. El discípulo es aquel que va con Dios, Señor, no me voy a desgastar en por qué, sino en el propósito. No me voy a desgastar en tratar de entender qué pasó, sino voy a crecer en fe para confiar en ti. Porque cuando solamente nos desgastamos para tratar de comprender, terminamos como personas frustradas y amargadas. Hermano, hermana, ¿te gustaría ser un viejito frustrado, amargado, enojado con la vida, con Dios, con tu prójimo? A mí no. Pero algunos vamos a terminar así, hermanos. No somos llamados a comprenderlo todo, pero sí somos llamados a confiar en medio de todo, para que nos vayamos fortaleciendo. Vamos a ver el ejemplo de un hombre llamado Habacuc. Vamos al libro de Habacuc. Allí en el Antiguo Testamento está un libro llamado Habacuc, casi al final del Antiguo Testamento. Habacuc capítulo 1, versículo 1 al 3. En este pasaje de la Biblia vamos a conocer la vida de un hombre, de un profeta que cansado de ver las injusticias de la vida, va con Dios y le cuestiona a Dios. Va de nuevo. Vamos a encontrar un hombre llamado Habacuc que cansado de la vida, va con Dios y le cuestiona lo que a su juicio le parece injusto. Hermano, ¿tú has vivido cosas que a tu juicio te parecen injustas? Habacuc sí, va con Dios y le cuestiona. Habacuc capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Hermanos, lo hermoso de la Biblia, llamo su atención al frente. Lo hermoso de la Biblia es que la Biblia no nos habla de hombres y mujeres perfectos. Escucha esto. La Biblia no nos habla de hombres y mujeres perfectos. Nos habla de hombres y mujeres como nosotros, que en algún momento se sintieron desanimados y por lo tanto cuestionaron a Dios. ¿Sí te das cuenta? Porque a veces digo, no, es que sí, claro, los hombres de la Biblia, porque no, ellos estaban en otro nivel. No, eran como tú y como yo. Y Habacuc cuestiona a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Hermanos, ¿no creen ustedes que Habacuc se sintió un poquito frustrado? Yo creo que sí. En lugar de confiar, Habacuc quiso comprender por qué aparentemente, escucha esto, llama tu atención, ve mis manos, por qué aparentemente Dios no actuaba. Y al no poder entenderlo, se sentía molesto y frustrado.
Pero quiero decirte una cosa, que la palabra de Dios enseña que Dios siempre está actuando. Dios siempre está obrando. Solo que Dios comúnmente espera hasta que tengamos el carácter necesario para poder usarnos. Vean lo que dice el versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Quiero que comparemos a David y quiero que comparemos a Habacuc. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y otro, hermanos? Ayúdenme. ¿Cuál es la diferencia entre David y Habacuc? Estamos viendo cómo actúa Dios en nosotros. La confianza en medio de la aflicción, un hombre fortaleciéndose y el otro aparentemente, ¿qué, hermanos? Debilitándose. Capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3 y 4. No voy a leer todo el libro porque me llevaría mucho tiempo. Dios le responde a Habacuc y escucha lo que le dice, lo que va a hacer. Capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, lean conmigo, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Lean conmigo esa frase, mas el justo por su fe vivirá. Hermano, llamo tu atención al frente. Dios le responde a Habacuc y dice: a ver, Habacuc, yo tengo el control de todo. Voy a traer a los caldeos, a los babilonios. Ellos van a ser un instrumento en mis manos para para castigar a todos aquellos que están haciendo injusticias. Escucha, yo voy a traer a los caldeos, a los babilonios, para actuar en contra de aquellos que están actuando con injusticia. Y cuando eso ocurra, tú vas a conocer mi justicia. Cómo con justicia, con dureza voy a actuar contra todo ese pueblo. Pero le dice Dios: todavía va a tardar un poco, necesito que esperes. Y le dice: mas el justo por su fe vivirá, dice Habacuc. ¿A qué te suena esta última frase, mas el justo por su fe vivirá? Que llega el momento en la vida de una persona en la que lo único que lo va a mantener con vida, con ánimos de levantarse todos los días, de comer, de bañarte, de salir a la calle y de vivir, ¿qué es? Pregunto, hermanos, la fe. Porque a veces nos deprimimos tanto que no nos queremos levantar de la cama, no queremos hacer de comer, no nos queremos bañar, no queremos salir, no queremos sonreír, no queremos que nadie nos hable. Pensamos salir a la calle y quitarnos la vida, porque creemos que ya no podemos salir adelante. Pero este pasaje dice: mas el justo por su fe vivirá. El discípulo es una persona que sabe esperar los tiempos ¿de quién, hermanos? De Dios. Le dice Dios: aunque tardare un poco, va a ocurrir, no te desesperes, sin duda va a venir. El justo por su fe vivirá. Te voy a decir una cosa, hermano, que probablemente no te agrade del todo. Dios no lleva prisa. Dios no lleva prisa. Él hace las cosas perfectamente. Y para convertirnos a ti y a mí en un hombre maduro, necesita tiempo. Hace algunos años, hermanos, cuando trabajaba todavía en el banco, una empresa nos pidió un crédito. Los ejecutivos íbamos a visitar las empresas. Esta anécdota ya la he contado antes. Fuimos a Michoacán, allá por el oro. Íbamos a financiar una empresa que trabajaba cerámica. Tenía un horno, el horno de cocido de la cerámica tenía más o menos el ancho de nuestro templo, que son 10 metros cuadrados. Todas las piezas de cerámica iban en una banda.
¿sí? Ya la pieza fabricada, precocida, ya con un diseño, tenía que pasar por un área de calentamiento final, de cocimiento final, y la banda, el horno estaba encendido a 1000 grados centígrados aproximadamente, ¿verdad? Tenía que pasar esa pieza por esa banda muy despacio, muy despacio. Cuando salía del otro lado, esa pieza de cerámica estaba lista para ser utilizada. Ya se podía utilizar antes de entrar ese horno. El problema es que si tú lo usabas antes de entrar a ese horno y te servías agua, muy probablemente se iba a filtrar porque no estaba bien cocido. ¿Sí me explicó? Pero una vez que pasaba por ese horno y salía del otro lado, estaba terminado. Su brillo era diferente porque el trabajo se había finalizado. La vida a veces es como ese horno, hermanos, y nosotros como esa pieza de cerámica que lentamente tiene que pasar por ese horno para que al final nuestra vida esté lista para ser usada por Dios. Y de allí que el punto 3, y quiero que observes la imagen, de allí que el punto 3 se llama ¿cómo usa Dios las adversidades? Vamos a regresar a Habacuc. Estamos en Habacuc. ¿Se alcanza a ver la imagen? Unas manos que tienen cerámica y está moldeando. ¿Ven ustedes allí algo útil? No, es cerámica. Pero el alfarero, aquí en su mente, ya tiene el diseño. Pienso, don Mario, si yo tengo un terreno, ¿verdad? Yo tengo un terreno y le digo, quiero que me haga un diseño de una casa. Yo quiero pensar que con la experiencia que usted tiene, como ingeniero, como arquitecto, en su mente ya tiene muchos diseños. Y me dice, oye Germán, ¿qué te parece si ponemos aquí una recámara, aquí un jardín, aquí la sala, aquí un cuarto de televisión, tienes niños, mira aquí puede ser el cuarto de los niños, aquí una cocina, aquí un patio trasero, y yo te puedo hacer así, así. Yo le digo, pues, me dice, no sé si me explico, le digo, pues, sí se explica, pero como que no me lo imagino. Pero ya lo tiene aquí ya está. ¿Sí me explico? Ya lo tiene. Dios es así. Ya tiene en qué nos vamos a convertir nosotros. Y está trabajando con Habacuc. Aún en medio de su cuestionamiento, está forjando su carácter como profeta, porque el pueblo de Israel va a necesitar un profeta fuerte, fiel. Dios le permite a este hombre cuestionarle porque en su corazón no estaba el deseo de reclamarles, no podía entender. Sabe que en lo profundo del corazón de este hombre hay sinceridad. Señor, yo quisiera comprender y entender. Le dice, mira, no te preocupes, aunque no lo entiendas, todo va a pasar. Yo todo lo que necesito que tengas es fe. Habacuc tiene fe y vamos a ver cómo termina siendo Habacuc, capítulo 3, versículos 16 al 19. Recuerda, estamos hablando de las adversidades en la vida del discípulo. Dice Habacuc 3, 16 al 19, hermanos. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Le preocupó saber todo lo que le reveló Dios. Pero ve lo que dice después. Si bien, lee conmigo, estaré quieto en el día de la angustia. Otra vez lean conmigo fuerte, hermanos. Si bien estaré en el día. Hermano, ¿estás quieto? ¿Estoy quieto? ¿Estamos quietos en el día de la angustia? Habacuc 3:16. ¿O estamos desesperados? ¿Estamos ansiosos? ¿Estamos inquietos? Una vez que Habacuc comprende que Dios está usando todo eso para moldear a su pueblo y para moldearlo a él, dice, yo estaré quieto en el día de la angustia.
Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, es decir, aunque no tenga nada ni para comer, dice Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, el gozo es el mejor antídoto a la amargura de la que hablamos hace rato, a la desesperación, a la duda. Dice Habacuc, aunque me falte todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, es decir, erguidos, listos para correr, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores tiene por ahí una parte sobre mis instrumentos de cuerdas, porque esta oración de Habacuc se convirtió en un canto. De hecho, nosotros lo cantamos aquí en la iglesia, hermanos. Hermanos, las adversidades son preparatorias de bendición si se las recibe adecuadamente. Dios en su gracia mostró sus planes a Habacuc para que se diera cuenta de que lejos de cuestionar su justicia, tenía que aprender a confiar, a esperar, a tener fe. Entonces Habacuc cambió su actitud, se sintió seguro, fortalecido y con gozo. Así es como se siente, hermanos, un discípulo. Pero para terminar, si gustan abran las ventanas, creo que ya no pasó el de la basura. Para terminar, vuelvo a preguntar, ¿se alcanza a ver la imagen? Pero ¿cómo actuamos nosotros, hermanos? Cuando las dificultades no se reciben correctamente, en lugar de endulzar nuestro carácter, en lugar de recibirlas como bendiciones, nos olvidamos. Es triste ver cristianos de años alejados de Dios. Tú hablas con ellos, su manera de pensar, de hablar y de actuar, nada que ver con Dios. Actúan como si hubieran sacado de su cabecita todo el conocimiento de la Biblia que por años recibieron aquí. Qué triste, ¿no crees? ¿De qué sirvieron, hermanos? ¿De qué sirven años y años de venir aquí a la iglesia, al templo, a sentarnos, de conectarte a través de la transmisión? ¿De qué sirve llenar nuestra cabeza de tanto conocimiento de la Biblia si en el momento de la adversidad no sirve para nada? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Que nos entra por un oído y nos sale por el otro. A veces, hermanos, que ya no necesitamos que nos estén correteando, animando y diciendo, son los que más necesitan. A veces los que más tiempo tienen son a los que más hay que tener que estar diciendo detrás. Los que más encontramos excusas para llenar las cosas. A nadie me dijo, nadie me hizo, nadie me animó, nadie me enseñó. Oye, nadie me enseñó. Y entonces todo lo que aprendiste cada semana, cada domingo, cada miércoles, ¿qué fue? ¿No fueron consejos de Dios? ¿No fue la palabra del Señor la que recibiste? ¿Sí me explico? A veces actuamos así. El pueblo de Israel a veces actuaba así. Deuteronomio capítulo 32, versículo 13 al 15. Estoy por terminar, hermanos, denme unos minutos más. Aquí en el templo está haciendo un calor muy rico. Ténganme paciencia, hermanos, estoy por terminar. Allá atrás hay agua, si gustan tomar agua. Ahorita amerita mucho hidratarse, hermanos, porque el calor es agotador. Deuteronomio capítulo 32, solamente párense con mayor silencio posible. Tome agua, ¿verdad? Llévelo a su lugar si gusta, pero no deje de poner atención a la palabra. Deuteronomio 32, 13 al 15. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra
y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Es decir, Dios bendijo a su pueblo dándole todo. Va de nuevo, Deuteronomio 32:13. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de carneros y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jerusalén, Jesurún, engordó el pueblo, las familias, y tiró cosas, empezó a patear. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces, ¿qué dice? Abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su. ¿Qué dice? Hermanos, voy a hacer una pregunta. Hermanos, voy a hacer una pregunta a todos los hermanos que están en la transmisión en vivo y a los hermanos que estamos aquí. Y yo mismo me voy a plantear esa pregunta. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué estamos buscando a Dios? ¿Simplemente porque tenemos una necesidad? ¿Porque queremos un favor de Él? ¿O porque queremos adorarlo? Porque si yo únicamente estoy buscando a Dios para que me bendiga, me solucione mis problemas y me dé, voy a terminar como Jerusalén, abandonando al Dios que lo hizo y menospreciando. Cuando ya vuelva a estar bien, ¿dónde voy a estar? En este lugar, ¿no? Fuera. Ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a querer saber de Dios, ya no me va a importar su casa. ¿Por qué? Porque yo busqué a Dios por un interés. Pero a Dios hay que buscarlo porque queremos que sea nuestro Señor. Pareciera que a veces el cristiano es una persona que saca todo lo que ha aprendido y olvida muy pronto. Salmo 106, 43 al 45. Salmo 106, 43 al 45. Amados hermanos, las adversidades no son deseadas por nadie. Yo no las deseo, pero no vamos a ser librados de ellas. En medio de ellas podemos convertirnos en mejores discípulos. Pero si no las recibimos correctamente como Jerusalén, vamos a terminar menospreciando a Dios y alejándonos de Él. Salmo 106, 43 al 45. Pasaron cientos de años, y un salmista escribió en el 106, 43 al 45. Muchas veces los libró, mas ellos, ¿qué dice? Se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. A pesar de que el pueblo terminaba abandonando a Dios, cuando clamaban a Dios, ¿qué hacía Dios? Los bendecía de nuevo. Hermano, hermana, si tú y yo un día nos alejamos de la casa de Dios porque menospreciamos su palabra, porque creemos que ya no necesitamos nada, allí donde estemos, si clamamos a Dios, Dios volverá a escucharnos. Pero lo correcto no es alejarnos, lo correcto es ser discípulos de Cristo y mantenernos fieles a Él hasta el final. Que Dios los bendiga, hermanos.